Buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta presentación de la novela In Arcadia. Yo soy el autor, Fernando García Pañeda, y bueno, me considero escritor más que otra cosa, aunque no sea el modo en que me gano la vida, porque en este país es muy difícil vivir de la escritura de una forma u otra. Y bueno, he escrito varias novelas. Esta es una novela que inicialmente publiqué en 2005 y esta es una reedición corregida y revisada. Y bueno, tiene mucho que ver con el centro en el que nos hallamos, porque tanto por una de las protagonistas, que es una joven judía española, como por el contenido en general de la novela, en que se hacen continuas referencias a través de este personaje a la cultura judía y especialmente a la cultura sefardí, porque ella es de origen sefardí. Bueno, lo que más interesante, creo yo, es lo que podamos decir sobre la novela, más que sobre mí. Yo creo que obviamos un poco esa parte de autobombo que se dan los autores cuando presentamos. Muchas gracias. Y con la inestimable ayuda de Eduardo, que es un gran escritor, si pueden leer las cosas que ha publicado hasta la fecha, se lo recomiendo encarecidamente. Lo que queremos es, bueno, hacer una conversación entre nosotros y posteriormente con todo el que quiera participar, que en cualquier momento pueden realizar una pregunta, una consulta, una intervención, lo que sea. Estamos abiertos. Esto es un coloquio al final general. Bueno, pues sobre diversas cuestiones, ¿no? Sobre la escritura, la literatura, la situación actual de las cosas que se publican y demás. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Nada, improvisamos. Va a ser muy cordial, muy sencillo, muy terre à terre. Bueno. Yo me llamo Eduardo Kahane, en efecto soy escritor. He tenido el gusto de conocer a Fernando. En esta misma casa nos hemos conocido, he podido conocer su obra, he leído por primera vez In Arcadia, y es así como he establecido un contacto más hondo con él. Me ha pedido que conversemos esta noche, conversemos sobre la novela, pero conversemos sobre literatura, sobre cómo escribir, por qué escribir, y espero que pueda ser que os interese y que además podáis participar, porque siempre la participación del público hace más ameno y más cordial, más cercano el diálogo que podamos entablar. Yo, antes, más que hablar de la novela, me gustaría empezar, Fernando, preguntándote por qué escribes. Lo que espero es que no me des una respuesta al gusto, porque es una pregunta frecuente, es una pregunta de fondo, en realidad. ¿Por qué se escribe, ¿no? ¿Por qué dedica un escritor 2, 3 años de su vida a escribir una novela? ¿Qué se pretende? ¿Se pretende emocionar, comparar vivencias, contar experiencias? 2, 3 años, una persona como tú, reflexiva y demás, porque hoy el común de los mortales hacen 2 o 3 novelas al año. Bueno, yo creo que el común de los mortales no escribe una novela que tenga una categoría literaria. Eso es otra cosa. Pero llegaremos a eso. Me gustaría que habláramos de eso precisamente, porque es la velocidad con que vivimos y que también lleva una velocidad en todo, en lo cotidiano, en la familia, con los hijos, en las ocupaciones, y si nuestra ocupación es la escritura, en la escritura. Los niños, sobre todo los niños, necesitan la inmediatez, y los mayores, en el mundo en que vivimos en un mundo de inmediatez donde no hay tiempo de escribir y ya se lo quiere tener publicado. A mí me gustaría también que habláramos francamente por qué se escribe. No dos personas escriben por la misma razón. ¿Por qué dedicas
el tiempo que sea, 1 año, 2, 3, 6 meses, a escribir, ¿qué en ti te empuja a aislarte para decir esas cosas? Bueno, hay una primera respuesta, que es que en su momento estuve pensando mucho sobre ello, reflexionando, porque esa pregunta, como bien dices, se hace con frecuencia y cuanto más tiempo llevas en este oficio, más te la hacen, ¿no? Y hace algún tiempo llegué a una conclusión, que era, pues respondiendo a mis orígenes gallegos paternos, responde con otra pregunta, que es, ¿por qué no escribir una novela? ¿Por qué no escribiría yo una novela? Es decir, si en algún momento hubiera tomado una decisión de decir, no voy a escribir, no, que la tomé en su momento, cuando entré en la universidad con 18 años, dejé de escribir. Y lo que escribía por aquel entonces, porque pensaba que no llegaba, que era un callejón sin salida y que no iba a llegar a ningún lado. Pero más adelante, pues un doble yo que estuviera enfrente de mí diría, ¿por qué no estás escribiendo? Y yo creo que es lo que me ocurrió, pues allá hace 15 años o algo más, que es cuando empecé a escribir novelas. Y eso. ¿Pero eso en por primer qué? lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué te empuja a escribir en lugar de decírselo a alguien? Luego viene la segunda respuesta, que es para refrescarme por dentro. Porque en un momento dado, después de haber leído durante muchísimos años miles de libros y demás, se te cuela dentro una historia y un argumento y una serie de personas y te empieza a quemar. Y te empieza a entrar en ebullición, ¿no? Esa historia que llevas por dentro, ¿no? Yo creo que como consecuencia de todo lo que has leído, ¿no? Yo soy un lector muy inmersivo, es decir, cuando estoy con una novela o con un ensayo, no hay nada alrededor. O sea, salgo de este mundo, estoy como una burbuja, ¿no? Que es algo parecido a lo que ocurre cuando escribo. Y entonces llega un momento que hay una serie de historias que se te cuelan dentro y te empiezan a carcomer, te empiezan a quemar por dentro. Y las tienes que sacar. En su momento, con mi primera novela, muy curioso, una historia centrada en la última guerra carlista, en la zona donde vivo yo, en el País Vasco, y unos personajes muy, muy compendiados de los clásicos héroes de la literatura clásica, decimonónica sobre todo, y la tuve que escribir. La tuve que sacar fuera, porque no podía contenerla dentro. Yo a veces me pregunto por qué hacemos las cosas, por qué no lo podemos contener, por qué nos contamos historias. Yo creo que desde que el hombre existe, cuenta historias. Siempre hemos contado historias. Antes de escribir hemos contado historias. En Lascaux, en Altamira, hay historias que nos están contando que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver incluso con lo divino, con lo mágico. ¿Por qué esa necesidad de contar historias? Y no todos las contamos de la misma manera, y aquí hacemos un paso hacia otra cosa. Hay quien, por ejemplo, encuentra que contar una historia es una forma de encontrar un cuento, una vivencia que lo represente. En otras palabras, en lugar de contar nuestra experiencia cotidiana, encontramos una serie de personajes, una situación, una forma de decir, que lo ponemos por delante y nos representa. Es una forma de decirle al otro, escúchame, mira esta historia. Y que el otro interprete, ¿y esa historia qué representa de ti? Es un diálogo interpuesto. Sí. Hay algunos que, por ejemplo, para contar su historia, recurren al género fantástico, o no les gusta el mundo en el que vive y escriben sobre el futuro ciencia ficción, y hay otros que no son escritores de ficción, o ficción entre comillas, porque en toda ficción hay una enorme realidad y experiencia nuestra que nosotros ponemos por delante. Están los que escriben
sobre historia, los que escriben sobre el mundo que no les gusta, sobre política, sobre lo social. Es un deseo constantemente del hombre de hablar, de estar en contacto de alguna forma. Sí, y también hay otro componente que es lo que has llamado tú hace poco el componente mágico. Hay un componente sobrenatural también. Hay un componente sobrenatural en todos nosotros, ¿no? Que muchas veces lo queremos obviar, lo queremos racionalizar, que no se puede expresar de manera racional porque no lo es, ¿no? Y ese componente que no dominamos, que a veces no comprendemos o no sabemos, claro, no sabemos definirlo como estamos acostumbrados en términos concretos, racionales, ¿no? Ese componente se mezcla con esas historias, con esa necesidad también de compartir las historias, de contar, es un componente que te lleva a una especie de locura, que es la escritura en el fondo, ¿no? Es una especie de locura, una especie de también, que lo has mencionado, de huida de la realidad, ¿no? Especialmente las novelas para mí han sido siempre un refugio. O sea, yo las defino, una novela es un refugio para mí, como lector y como escritor. Como lector, yo, pues eso, desde que tengo uso de razón y empecé a leer, muchas veces la lectura no era un simple entretenimiento, ¿no? Como hoy en día es la televisión, las redes sociales. No, muchas veces tenías esa necesidad de decir, me meto aquí, me encierro en mi habitación con esto y ahí ya recuperabas el aliento y las ganas de seguir andando, ¿no? Y de seguir adelante. Y además, con la edad eso no se cura tampoco, al revés, va más también. O sea, hoy en día, después, como digo yo, después de ver un telediario o de pasar las páginas de un periódico, necesitas otra cosa. Necesitas un remanso de paz, un remanso no de serenidad, pero sí también, ¿no? Un refugio, en definitiva, ¿no? A mí me gustaría, si te parece, que pasáramos un poco páginas de esto, y me gustaría hablar sobre el autor. Yo voy a hacer una propuesta y tú me dirás si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Estaré de acuerdo, seguramente. No sé. ¿Quién es el autor? El autor es el que escribe a veces. Otras veces el que escribe, la persona que escribe, no es necesariamente el autor. El autor, yo propongo y siempre he sentido que también es un personaje. El escritor crea el personaje de autor por las razones que sea, y no son ni buenas ni malas, todas son válidas, para presentarse como tal. Y hay autores que se identifican con el escritor y otros que no. Hay escritores que han ocultado su persona y se han refugiado solo en la personalidad del autor que han construido a través de la prensa, a través de entrevistas y sobre todo a través de la obra, donde él se deja identificar con ese héroe narrador que es el autor. Un ejemplo típico de estos escritores que se han ocultado sin biografía es Walt Whitman. Walt Whitman nunca dejó una traza de su personalidad. Nosotros pensamos en Walt Whitman y pensamos en Hojas de hierba, pensamos en El canto de mí mismo, y sin embargo no es lo que él quería ni mucho menos. Hay otros, por ejemplo, que han asumido que ellos son el personaje, como Neruda. El heroísmo, el personaje extraordinario, ¿no? En lugar de esconderse, se ha presentado como el poeta y se hacía llamar el poeta. No había un Neruda diplomático, buena, mala persona, todo discutido, sino que había el Neruda
que nos dejó en sus residencias, Residencia en la Tierra, Crepusculario, los poemas de amor, Inventario, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces tenemos que hacer una introspección, como te preguntaba por qué escribes. Es decir, ¿en qué medida cuando estamos aquí sentados y hablamos con nuestros amigos lectores y hablamos tú y yo, ¿quién habla aquí? ¿Estoy hablando yo, Eduardo, como estaría hablando con mis amigos en casa tomando una cerveza? ¿O estoy también desde una perspectiva del autor que hace las cosas? ¿Desde dónde lo hacemos? Yo siempre digo que el autor es un personaje más, luego si tenemos un momento podremos hablar más de esto, que el autor es uno de los personajes, el personaje que queda en la sombra es el escritor. ¿Tú qué piensas de esto, Fernando? Sí, bueno, eso por definición, en mayor o menor grado, desde el momento en que asumes el papel de narrador, no puedes prescindir de ese personaje narrador. Yo en alguna de mis obras inserto un narrador forzado que se dirige, que habla directamente con los lectores, que les interpela y les hace preguntas o les aclara cosas que el narrador anterior no ha aclarado deliberadamente. Perdón que te interrumpa, sí. Pero el narrador es otro personaje, no por es eso, el autor. No eso, es el autor. pero es un narrador que tiene parte de autor y parte de personaje, clarísimamente, ¿no? Sin trampa ni cartón, o sea, lo estás presentando tal como es, ¿no? O sea, con esa dicotomía. Y de esa forma, yo creo que se potencia el juego con el lector, ¿no? Porque el lector, al ver ese personaje interpuesto, forzadamente, clarísimamente, o sea, de una manera evidente, se empieza a preguntar, creo yo. Yo me lo preguntaría. Yo si viera un libro en el que he visto libros en los que ocurre eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque me está retando el autor, el narrador, digo, en este juego no vamos a ver quién es quién y me gusta entrar a averiguarlo. Entonces, yo creo que siempre hay una parte en ese sentido. Y a mí me gusta mucho, bueno, desde el momento en que te gusta la interacción con el lector, eso yo creo que más tarde o más temprano se plantea. Te lo planteas y actúas conforme a ello, de una forma más evidente o de una forma más sibilina o más oculta. Yo digo que hay quienes se lo plantean y quienes no. El narrador, no hay un narrador. Se puede narrar en primera persona y se puede narrar en tercera, siendo además uno de los personajes protagonistas, que hay un desdoblamiento cuando el narrador narra y cuando el narrador es el personaje. Y de la misma manera se desdobla el narrador en tercera persona, que es el narrador omnipotente, Dios que lo sabe todo, se desdobla en el narrador y luego en el autor. ¿En qué medida se presenta? Porque hay autores que tienen siempre el mismo narrador, incluso tienen personajes que tienen siempre el mismo nombre, y otros, muy al contrario, que lo disfrazan, que tienen narradores que no se parecen nada entre sí, que es una especie de trampantojo, de engaño, para que no terminemos por descubrir desde dónde el autor nos está contando una historia que lo implica. Es más, a mí me gusta mucho el cambiar el punto de vista, ¿no? de un sitio a otro. Incluso está el narrador en tercera persona que no existe, es decir, que no es ni omnipotente, ni presente, ni nada, es como en cámara objetiva. ¿No? Con eso también he experimentado, con una novela escrita en tiempo presente, en el que, pues sí, hay un hilo conductor de hechos en tercera persona, pero de una forma absolutamente objetiva. No adjetiva, no califica, no, por supuesto, no se mete dentro de los personajes. Son los personajes los que se muestran a sí mismos.
lo mismo que hay una variedad total y enorme de personas, también existe la variedad enorme de personajes y también una variedad de narrador y de autor, en ese sentido. Entonces, aunque el autor sea una única persona, en fin, como ente biológico, ¿no? Como ente literario, pues eso, ahí se puede uno desdoblar de cuantas formas desee, o le permita la imaginación o quiera en un momento dado a través de la historia que está contando, ¿no? Del argumento. ¿Hay alguien que tenga algo que decir sobre todo esto que estamos contando? Tengo una pregunta, que haya experimentado con esto, interrumpirnos, no sé, me parece que cuando deseen, ¿verdad? Que nos hagan. O decirnos que estamos desvariando también. También, que estamos fuera de la estratosfera. Decir, oye, mira, centraos un poco porque os estáis... ¿Cómo construís una historia, Fernando? Como las ostras construyen las perlas. Es decir, hay una idea, una chispa original, que es lo que digo, que es la que se te mete dentro y luego ya no puedes sacar, ¿no? Y sobre esa idea, que ya no te puedes sacar ni de las entrañas ni de la cabeza, en la cabeza poco a poco van surgiendo añadidos o cuestiones que prolongan la historia o que la desvían hacia otro lado. Es decir, se van añadiendo capas sucesivamente sobre esa historia que la enriquecen, como lo mismo que una perla se enriquece por las capas de nácar que va teniendo. Cuando creo que voy enriqueciendo ya esa idea, es cuando empiezo ya a coger un papel y un cuaderno y empiezo a hacer anotaciones ya que queden por escrito, porque al final la cabeza vuela de... ¿Pero qué te surge? ¿Una historia, una relación entre personajes? ¿Es una emoción? ¿Es una persona que te impresiona y crees que es un personaje? Sí, pues ha habido diversas variantes. A veces es una persona o un personaje que es, al final, que es el personaje protagonista, o dos. A veces es un momento en la vida de una o varias personas, un momento que me puede parecer fascinante en ese momento, y en torno a ese momento vas generando luego los personajes, la trama. Normalmente no suele ser una trama, una historia con su principio, nudo y desenlace, sino normalmente una idea sobre la que escribir, o una persona ¿Una idea sobre la que escribir, sí, sobre la que crear una trama. Esa puede ser, por ejemplo, mi primera novela, en la que, pues eso, al descubrir determinados hechos históricos en un momento muy interesante de la historia, al final dices, bueno, pues sobre esto no puede quedar así, ¿no? Esto no. A veces sobre un personaje histórico concreto, como ocurrió con una pintora francesa, mi novela anterior, que se llama La pintora, una persona real, en este caso, muy desconocida, sobre todo en nuestro país, injustamente, con una vida que era en sí mismo ya una novela. Simplemente relatando la biografía de ella había una novela ahí, pero sobre la que se podía novelar con respecto a otras cosas. Es decir, un punto de partida que puede ser una persona o una idea, ¿no? Y alrededor de ella vas construyendo otras personas, otras ideas, y al final todo se concentra en los personajes. Yo suelo decir muchas veces que soy un autor más que de novelas, un autor de personajes, porque son ellos los que van cobrando vida. Conforme voy escribiendo, ellos van cobrando más vida y más fuerza, y al final se desarrollan de forma casi autónoma. No voy a decir absolutamente, pero prácticamente de forma autónoma, que es algo que me satisface muchísimo. A mí me divierte mucho cuando ese personaje ya es una persona madura, ¿no? Aunque pueda tener 15 años, y ves cómo va funcionando por sí sola. Y tú vas siguiendo y le vas
vas interrelacionando con él, interactuando con él, lo mismo que al final interactúas con los lectores. Es decir, hay un triángulo. Yo, entre los personajes de una novela, mencioné hace un momento el narrador, desde luego, incluso el autor. Hay personajes que son protagonistas, hay personajes que son secundarios, hay otros que son de cartón piedra, pero para mí otro de los personajes es la historia narrada y es también la ambientación. La ambientación es un personaje clave y me gustaría preguntarte, a ti que te gusta elegir lugares históricos, hacia dónde y por qué buscas otros lugares, si constituye eso una fuga, si hay algo en esos lugares y en esos otros tiempos que te parece paradigmático o te permite contar algo que en el contexto de una novela contemporánea realista no podrías contar. ¿Por qué situarlo en Turquía? ¿Por qué situarlo en Roma? ¿Por qué situarlo en el siglo VI? ¿Qué hace que busques ese lugar, ese personaje, que es ese tiempo y lugar, para hablar de él? Esto es un poco lo que contaba, ¿no? Porque al final esa ciudad o ese país o ese momento histórico, que es lo que yo llamo un poco la idea, ¿no? Sobre la que al final se construye el resto, se te cuela dentro de una forma inexplicable, ¿no? Es lo mismo que cuando te enamoras de una persona. ¿Por qué de esa persona y no del resto de 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta? No, tiene que ser esa, por algún motivo. Que ahí entra también un poco lo que el componente sobrenatural, el componente mágico. Es una pequeña magia que se produce, que se te cuela dentro y empieza a hacer su labor, ¿no? En este caso, por centrarnos en esta novela en concreta, efectivamente uno de los personajes es Turquía, no solo Estambul, porque en Estambul transcurre la mayor parte de los capítulos, pero en general es ese país, porque en su día, bueno, pues viajé varias veces con mi esposa en los años 90, que es donde está ambientada, en la época en la que está ambientada. Y de algún modo, pues eso, después de quedarte fascinado de determinadas cuestiones del país, de las gentes, de la cultura, de paisajes, de lo que es la cultura mediterránea, puramente dicha, que esa me tiene cautivado desde tiempo inmemorial, desde hace medio siglo. Como digo, en su momento tienes ahí ese personaje. Y luego tienes otro personaje, ¿no? Que es una muchacha sefardí. Porque en esa época yo también estuve estudiando muchísimo esta cultura, estuve colaborando incluso con una publicación de la comunidad judía de Estambul, publicando artículos. Entonces, al final, surge el chispazo, ¿no? Tienes una persona, tienes un país en una determinada época, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, no? Y a partir de ese chispazo, de esos dos personajes, empieza a construirse la historia, ¿no? Evidentemente, ella de alguna forma, entre las dos interactúan, ¿no? La cultura sefardí de Turquía le atrapa a ella y ella tiene que ir a Turquía de alguna manera, ¿no? Ahí es ya donde empieza el oficio, no ya el alma, sino empieza el oficio de empezar a tejer, ¿no? Al principio a dejar que ella vaya sola, que se vayan adheriendo capas, porque al final necesitas catalizadores, necesitas otro personaje que haga de catalizador en esa relación, o necesitas, pues el momento histórico concreto también, en este caso, pues lo tenía servido en esa década. Y a partir de ahí es cuando primero vas dejando que ella esté sola, crezca sola, y luego cuando tú posteriormente le vas dando la forma a través del oficio.
No sé si me he perdido No, o era esta la idea. es como lo vives tú, ¿no? Así es como lo viví, sí, en su Exactamente. momento. Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú sabes para quién escribes? ¿Escribes para alguien en particular? ¿Un grupo, un país, una cultura? ¿Desde qué te diriges a quién? Pues me dirijo a mi otro yo lector. Es decir, yo algunas veces he dicho que he escrito las historias que a mí me hubiera gustado leer en un momento dado, ¿no? O el mismo tipo de historias que he leído en un momento dado y que a mí me han atrapado, me han fascinado, me han impulsado a seguir leyendo, a buscar cada lectura, como se suele decir, un libro siempre te lleva a otro libro. Y ese libro a otro y a otro y a otro y así indefinidamente, ¿no? Entonces, me dirijo a esas personas que estén enfrente a esos lectores que tengan conmigo en común determinadas, claro, lógicamente, en primer lugar, porque si no tienen una persona que sea absolutamente, radicalmente opuesta a lo que soy yo, posiblemente lo que yo escriba no le gustará nada. Le producirá un rechazo, ¿no? Absoluto. Y conforme encuentre más un denominador más común con mis lectores, me imagino que más le gustará lo que escribo o más le atraparán las ideas que plasmo en los libros, no solo la narración en sí misma, ¿no? No solo el argumento. Tú sabes, nosotros estamos muy solos sentados escribiendo, sí. Y pensar en un grupo es como un poco lejano. ¿Hay alguna persona en particular que de pronto, no tiene que ser siempre la misma, a quien le puedas, te gustaría que esa persona te escuchase como si se lo estuvieras contando? ¿Tienes algún personaje de ese tipo? ¿Lo has hecho, lo has sentido alguna vez? No. Es un personaje abstracto, como lo he descrito antes, ¿no? No es un personaje real de carne y hueso que no descarto que en un momento dado pueda ocurrir, ¿no? Porque, como te digo, a mí me gusta mucho experimentar con distintas formas, distintos estilos, distintas maneras de escribir. Entonces, no lo tengo definido todavía en mi cabeza. Y yo creo que tampoco lo quiero definir mucho porque igual me limitaría a la hora de... Porque yo en estos momentos, una de las cosas buenas que tiene el no ser un escritor atado a una editorial potente o lo que sea, es que podemos escribir lo que queramos. O sea, la historia que me venga a la cabeza la escribo. Sea más vendible, menos vendible, sea más aceptable por un público amplio o menos, en fin. Yo escribo lo que en un momento dado me atrapa, como decía al principio, y eso es lo que comparto al final. Por lo tanto, la tengo muy diluida, muy difuminada. Es como todo mi pasado, lector, al menos. Y tu propósito a la hora de escribir es impresionar al lector, es presentarles una reflexión, emocionarlos, compartir una sensibilidad, es una complicidad. ¿Cómo? Complicidad. Yo busco complicidad, busco lectores cómplices, sobre todo lectoras, porque tengo más lectoras, muchas más lectoras que lectores, cómplices siempre. Es decir, que en ese pacto que se suele decir siempre entre el escritor y el lector, ¿no? Es decir, tú te comprometes a abrir las páginas de mi libro y yo me comprometo a darte unas horas de vida paralela, distinta a la vida ordinaria, ¿no? Una vida que pueda ser emocionante, que pueda ser interesante, que te pueda hacer pensar, que te pueda hacer llorar o reír, muchas veces reír. El sentido del humor, me gusta mucho introducir el sentido del humor en todos mis escritos, que me parece una de las mejores maneras de aprovechar la vida, que es la risa y la felicidad. Entonces, yo busco un lector al que no le doy todo mascado, todo manido, todo la papilla, ¿no? Que es hoy en día lo que decíamos, lo que se vende hoy en día es papilla,
como los potitos de los niños, y se termina el tarro y se acabó, ¿no? Sino pistas, medias verdades, o simplemente cosas que se dejan al aire pero que que sean más o menos fáciles de sobreentender. Es decir, que participe de la historia, que el lector participe de la novela, en este caso. Volviendo a los personajes, yo creo haber leído una entrevista que tuviste en algún momento en el cual dices preferir a los personajes femeninos y abundas en razones. No sé si estás buscando una claque en un momento importante del Me Too en la sociedad o tienes algo más de fondo para defender una preferencia por los personajes femeninos. Sí. Bueno, eso es algo una conclusión a la que he llegado con el tiempo. Es decir, cuando empecé con mis primeras novelas no hubiera dicho eso porque no tenía... Pero posteriormente, al menos en los medios en los que yo me desenvuelvo, en el bagaje lector que tengo también de clásicos y demás, es que el personaje y la persona en femenino te ofrece muchísima más variedad para eso que quiero ofrecer yo al lector, para la complicidad, ¿no? Yo me veo a los hombres como mucho más simples, más planos, más... no es propaganda de esta, no, es así, yo a mí mismo me veo, ¿no? Yo me comparo con mi esposa, por ejemplo, y es que me reduzco al 50% de capacidad humana para desarrollar todo lo que quiere hacer. Por lo tanto, para mí es un recurso literario que el meterte dentro de la piel de personajes femeninos te enriquece y enriquece la historia y da más pie, además, para la complejidad, ¿no?, de ideas que puedan surgir y para que, efectivamente, para que el lector participe de esa posible complejidad que pueda surgir en el transcurso de la trama. Tu valentía, mi querido amigo. Yo debo decir que los personajes femeninos son tan difíciles. Sí. Y especialmente difíciles en este momento. Al punto en que el reconocimiento de su multiplicidad sensible, de su forma al mismo tiempo práctica de enfrentar la vida, hace que uno sienta mucho respeto a la hora de construir un personaje femenino. Y sobre todo porque estamos en una época difícil en ese sentido para los hombres para construir un personaje femenino. No es fácil. Y la verdad es que la cultura que hemos tenido a lo largo de los últimos siglos no nos ha ayudado a tener una percepción, a incorporar lo femenino que los hombres tienen también en la sociedad. Y al mismo tiempo no haber permitido que lo femenino de las mujeres tampoco penetre en la sociedad. O sea, que vivimos en una sociedad que nos ha bloqueado toda una perspectiva de lo que es el mundo de la mujer. Yo admiro mucho a la mujer porque ha aprendido a hacerlo y al mismo tiempo con muchísimo respeto a la hora de construir personajes femeninos, pero con respeto de verdad, donde me siento incapaz de llegar a determinados lugares, aunque más no sea por lo biológico, o sea, por el contacto íntimo que tiene la mujer con el ser que se está creando, algo que los hombres solo pueden observar desde la barrera. O sea, podemos ser muy solidarios con nuestras compañeras, con nuestras esposas, en los momentos importantes de la vida, pero el contacto físico, biológico, no se trasciende simplemente en un acto voluntario, requiere sensibilidad y también una dosis de humildad a la hora de hacerlo. Completamente de acuerdo. De hecho, cuando más me he metido o me he querido meter en la piel de personajes femeninos, normalmente no son contemporáneos,
como dices tú, que es mucho más complejo, sino, bueno, con referencia a épocas pasadas. Y muchas veces lo que ocurre también es que los personajes masculinos están, como bien dices tú, mirando desde la barrera, aprendiendo, asombrándose, fascinándose, ¿no? Es una de las cosas. Yo se lo recuerdo incluso desde mi infancia, que lo he comentado en alguna ocasión, cuando veía, bueno, nosotros en aquella época abundaba la educación diferenciada, íbamos los chicos a colegios de chicos, las chicas a colegios de chicas, y bueno, pues nosotros teníamos nuestro mundillo de chicos, el fútbol, el tal, las peleas, el no sé qué, esas cosas del pasado que ya están tan mal vistas. Y cuando veía grupos de chicas y demás, era como un mundo diferente. Para mí tenía algo mágico, como si fueran seres superiores de otra galaxia que hacían cosas, se reían, sin hacer grandes ostentaciones como hacíamos los chicos, de pa' aquí, para allá, ¿no? Demostraciones de fuerza, yo qué sé, o de humor, de lo que fuera, ¿no? Yo siempre lo he visto como un mundo mucho más rico, mucho más misterioso desde el punto de vista nuestro, y lo que les ocurre a muchos de mis personajes masculinos es que están o fascinados o expectantes, ¿no? Ante esos personajes compañeros que les saltan desde el mundo femenino. Me gustaría, si te parece, Fernando, que hablemos un poco del lenguaje de la obra. Yo creo saber, porque leí un par de cosas, entrevistas que has dado, conozco, o creo saber que tú tratas de de cuidar un lenguaje que te parece que en este mundo de precipitación, de inmediatez está desapareciendo, y construyes un lenguaje que a ti te parece es un lenguaje más formal, más armado, más profundo, más rico de alguna manera y más respetuoso. Cuéntame un poco desde dónde lo ves y a ver, para intercambiar un poco sobre esto que me parece interesante. Pues esto es algo que tengo desde un principio, es decir, yo en este caso, como he dicho antes, escribo lo que he leído muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo de la formación lectora que hayas tenido, lo que te sale a la hora de escribir viene a ser fundamentalmente esa educación. Sin tratar de crear lenguajes poéticos o que pueden muchas veces rozar la pedantería, la cursilería, sí que creo necesario cuidar el lenguaje. Cuando uno escribe y lee en su idioma o en cualquier otro idioma, es porque ama ese lenguaje. Entonces tú lo que amas lo quieres cuidar y lo quieres, incluso si está en tu mano, enriquecerlo o impulsarlo. En este caso, yo desde un principio mi idea ha sido siempre escribir de una forma sencilla, clara, pero buscando siempre la palabra adecuada, la palabra exacta, la palabra que realmente quieres expresar para definir una emoción o un sentimiento o un hecho en concreto, ¿no? Por lo tanto, y que sea algo eufónico también, ¿no? Muchas veces leo en voz alta algunas veces cosas que he escrito para cuando no estoy del todo convencido, ¿no? Y leyéndolo en voz alta te viene si está bien construida o no una frase o un párrafo o una expresión, sin más, ¿no? Entonces, me gusta mucho afinar, depurar, siempre estoy corrigiendo continuamente, o sea, como yo creo que fue Borges quien dijo que él publicaba para dejar de corregir. Bueno, pues a mí me pasa un poco parecido, ¿no? No me comparo ni mucho menos, pero sí que me pasa un poco parecido. Si yo después de unas pruebas que me envíe una editorial y después de corregirlas, después a veces, cuando ya tengo el ejemplar del libro en la mano, miro y me viene a la cabeza seguir corrigiendo cosas, ¿no? Es algo que no acaba nunca. Borges había dicho que
Se deja de corregir, porque cada vez que se lee se corrige, se deja de corregir cuando la obra se publica. Sí. O si es la palabra revelada, o sea, Dios no corrige, o sea, ese sí que dice una vez y con eso basta. Ahora, con respecto a lo que acabas de decir, yo debo decir que tengo una visión un poco distinta. Hay dos cosas. Primero, lo cuidado del lenguaje. Es importante cuidar el lenguaje. Pero ¿cuál lenguaje hay que cuidar? Yo parto de lo que me parece es un compendio de lo que he aprendido, que cada obra, así como define su género, define su lenguaje. En poesía, por ejemplo, cada poema, sobre todo los que son escritos no siguiendo una forma preestablecida y clásica, un soneto, unos alejandrinos, unas cuartetas, determinados tipos de rima, no, saliendo de la estética clásica, cada poema inventa o debería inventar su propio lenguaje, porque ese es el lenguaje en el que encuentra su mejor expresión lo dicho, lo que el poeta quiere decir. Eso es en poesía, pero yo creo que también las obras en prosa tienen un universo, que es un universo del tema que tratan, el tiempo en el que lo tratan. No es lo mismo una obra contemporánea que de los años 30 de este siglo, del siglo pasado, o una obra del siglo VI, XVIII. Entonces, el lenguaje debe corresponderse, en primer lugar, a lo tratado en la obra, a lo que se quiere decir, y también a la forma y al tiempo en que el autor lo dice. No estamos del todo libres como para tratar de imponer una visión del lenguaje que pretende ser didáctica, enseñar a hablar bien escribiendo bien. Yo creo que hablar bien es decir con convicción y con acierto lo que los personajes quieren decir según la educación que tienen, el universo al que pertenecen, son políticos, son trabajadores, son deportistas. Y que nosotros tenemos como creadores que ajustarnos a eso. Y eso al mismo tiempo no equivale a que el narrador o el poeta encuentre su propia voz, que esa es otra historia. Esas son las lecturas de que tú hablas. A mí, claro, a mí me hubiera gustado cuando yo empecé a escribir como Neruda. Me di cuenta que como Neruda solo podía escribir Neruda y como Borges solo puede escribir Borges. Son poetas tan grandes que no dejan escuela y que la labor de cualquier creador es encontrar su propia voz, y para eso tiene que tener mucha fe en sí mismo y tiene que tener también muy procesadas las lecturas para saber que no podremos escribir como Baudelaire ni como Faulkner, aunque hay discípulos maravillosos de Faulkner, por no mencionar más que uno, Onetti, por ejemplo, ¿no? Pero el tema del lenguaje en las obras es un tema que a mí me preocupa, es un tema que me parece importante y es en el que al mismo tiempo tenemos que ser muy valientes y escuchar esa vocecita que tenemos dentro y que les gustaría meterse en el escrito y que no la dejamos porque queremos ser Borges, queremos ser Faulkner, queremos ser Sarmiento o queremos ser quien sea menos nosotros mismos. Y a veces esa humilde voz es la única que va a saber portar nuestro mensaje. Pero hay que tener mucho coraje para eso. Bueno, o por lo menos intentarlo, ¿no? Porque cuando, en este caso, yo no he tenido ningún, que más de una vez me han preguntado algún autor o autora de referencia en la que me base. No, es en el compendio de lecturas desde el siglo 30 antes de Jesucristo hasta el siglo XX,
todo lo que has leído se hace una especie de amalgama que tú luego vas dosificando. Por ejemplo, una de las cosas más bonitas que me han dicho a mí sobre una de mis obras es que me dijo una lectora que realmente la había transportado al siglo XVIII, ¿no? Por la forma en que se expresaban los personajes, en que se comportaban, ¿no? Es decir, lo mismo que cuando hemos leído obras del siglo XVIII o del siglo XV o del siglo XX, tú has visto cómo se expresaban, cómo los autores hacían expresarse a esos personajes, porque fueran contemporáneos, o bueno, lo mejor es que sean contemporáneos de cada época. Entonces tú, eso al final se te va quedando dentro y tú lo vas asimilando, vas admirando cómo se expresan todos esos personajes en cada momento, en cada situación. Y al final es la forma de la salida. Ciertamente que lo haces desde tu forma de escribir, de expresarte, ¿no? Y efectivamente no es lo mismo el personaje del contemporáneo, su forma de pensar, su forma de expresarse, su forma de relacionarse con los demás que la de alguien de hace 50 años, sin irse más lejos. O sea, no hace falta. Esta novela, que está ambientada en el verano de 1994, ha habido gente que casi la califica de novela histórica. Incluso en la editorial que lo publicó, en un momento dado, lo tiene como novela histórica. Y que al principio te puede chocar, ¿no? Porque nos parece algo relativamente cercano en el tiempo, pero bueno, sobre esto escribí un artículo en mi blog, que está por ahí, porque reflexioné sobre ello y la verdad, si tú te pones hoy a escribir sobre una historia ambientada en 1994, te tienes que documentar. Bueno, y los que hemos vivido esos años, ni tan mal, pero personas de 30 o 40 años para abajo, les parece un mundo completamente distinto. No había ni ordenadores, no había nada, ni los teléfonos móviles, ni, en fin, tal y como está disperso el mundo. Pagábamos en pesetas y teníamos que salir al extranjero y cambiar divisas. No sé, empiezas a ver todo ese, ¿no? Uno de los protagonistas de la novela se pregunta por qué no puede tener un teléfono celular, ¿no? Que ve que otro personaje lo tiene, lo usa, ¿no? Y dice, joder, o sea, trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? De algo parecido, o no hace tantos años, pues eso, me dijo una lectora, oye, ¿qué es eso de que ese personaje no sepa usar el WhatsApp si está en el siglo XXI? Hombre, el siglo XXI, en 2010, por ejemplo, en España no se funcionaba con WhatsApp. O sea, estamos en el mismo siglo, pero hoy en día la historia cabalga a uña de caballo, ¿no? Entonces, antes una cosa histórica era pues de 100 años para atrás o tal, pero es que hoy en día histórico casi va a llegar el momento que de hace 10 años para atrás, ¿no? Pero es una de las cosas más agradecidas, el hacer la investigación, sí, y entrar en un universo donde ciertas cosas no son posibles. Un teléfono móvil que hoy damos por hecho puede salvar vidas. En otra época la gente moría porque no tenía un teléfono móvil, en una excursión o en lo que fuera. Simplemente uno encuentra, pero ¿cómo no le manda un mensaje? Claro, en aquel momento no existía, y mucho más. A medida que nos alejamos en el tiempo, las posibilidades de hacer cosas son cada vez menores y por lo tanto las relaciones que se tejen son de otro calibre. Eso es. Mira, yo te quería preguntar, ya nos vamos. Sí, adelante. Sí. Buenas tardes. Hola. Un saludo especial para los dos, encantada de escucharlos. Y con Fernando, pues también es lindo poder superar la virtualidad y cara a cara. Volviendo al tema de la mujer, quería preguntarte cuál es la psicología de esas mujeres de tus obras. ¿Qué es lo que te inspira a ti actualmente para crear una mujer personal? Pues, bueno, en primer lugar, el mundo femenino que está a mi alrededor es lo que me inspira, normalmente, ¿no? Mis relaciones con mujeres de distintas clases, con mi esposa, con mi madre, con
amigas, con compañeras de trabajo. Todo lo que... yo soy el genuino escritor, no sé si también tú, que todo lo que ve lo procesa y todo lo convierte en objeto. O sea, esta lámpara de aquí se convierte en un objeto de insertar en mi novela porque me llama la atención por lo que sea, ¿no? Entonces, como digo, ya desde pequeño siempre me ha traído mucho la diferenciación que hay, ¿no? Lo diferentes que somos, hombres y mujeres, el diferente mundo que creamos a nuestro alrededor, y luego cómo nos enlazamos, ¿no? Cómo formamos esas relaciones. En este caso, a mí siempre, bueno, por las circunstancias de mi vida, en este caso, siempre está rodeado de mujeres fuertes, de mujeres valientes, atrevidas, que no retroceden ante nada, que se enfrentan al que tienen delante, sea quien sea, sin medir las fuerzas previamente. Y muchos de mis personajes femeninos tienen esas características, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando empiezo a construir. Y como decía antes también, y muchos personajes masculinos están alrededor mirando desde la barrera o cara a cara, aprendiendo, asimilando y enriqueciéndose con esa relación que mantienen entre sí. Y eso, no hay una referencia concreta de la que parta, pero sí las experiencias del mundo real son las que luego traslado a las historias. Entre ficción y fantasía. Sí, es que bueno, como decía antes, en toda ficción siempre tiene que haber un componente de fantasía. Solo que ese componente le puedes dotar de un barniz más realista o de un carácter más realista, quizá para embaucar también, ¿no? Los escritores, yo soy de los que tratan de embaucar al lector, es decir, hacer como el prestidigitador que hace trucos de magia y que parece magia, que en realidad, bueno, son trucos, pero tú lo que quieres es engatusarle, ¿no? Entonces, siempre, para mí, siempre hay un componente de fantasía en mayor o menor medida. Hay algunos que lo llevan al extremo, son los que escriben novelas fantásticas o, ¿no?, de ciencia ficción, o en fin, o ese tipo de historias. No sé si voy por ahí, no sé si por donde lo que me estabas preguntando. Y luego hay otro componente en el que la fantasía pues parece que no está, ¿no? Porque le has rodeado de vestidura, de ropajes tan realistas, ¿no? Bueno, o por lo menos lo intentas, al menos, de rodearles con ese barniz de realidad que yo, por ejemplo, algunas veces, algunas de mis novelas las he calificado de romanticismo, de realismo romántico, perdón, ¿no? Es decir, son historias que que tienen un componente del romanticismo clásico, pero que al situarlas, ¿no?, en un contexto más contemporáneo o al que le estás introduciendo incluso personajes reales o sucesos reales, ¿no? Por ejemplo, el punto de partida de esta novela y de Arcadia es una historia que leí en su día en el país, de una compraventa de armamento entre el gobierno turco y el gobierno español, por ejemplo. Está documentado, ¿no? Sin embargo, eso, en esta ficción que yo he creado, al dotarla de esos barnices, ¿no?, parece que estás suprimiendo el componente fantástico, pero yo creo que siempre está. Siempre está. Adelante.
de dónde viene ese interés por el mundo sefardí, que es una religión. ¿Hay algún tipo de origen? No. Bueno, ¿por qué leer Inarcadia? Bueno, yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir. Yo es algo que nos vamos a encontrar. Ah, bueno, eso es otra cosa. Vamos a ver, nos vamos a encontrar una historia en la que se habla sobre todo de las relaciones de personajes de distinto origen, tanto de un país como de otro, tanto de una cultura como de otra, de una religión como de otra, y sobre todo de una cultura mediterránea, porque es al final lo que está subyaciendo tanto en la cultura sefardí como en la cultura española, como en la cultura italiana o marroquí. Al final hay un componente fundamental, que es la historia que nos une y el modo de vida y la forma de entender la vida también. Y uno de los personajes que introduzco es efectivamente una joven sefardí, y hay abundancia de matices, de ideas, de información incluso, ¿no?, sobre la cultura sefardí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es una cosa muy ignorada en nuestro país, absolutamente ignorada, a pesar de los esfuerzos que se hacen. La verdad es que vivimos en un país que ignora o desprecia sus mayores logros y sus mayores herencias. Es una desgracia, pero lo llevamos arrastrando desde que estamos aquí. Y en este caso, la cultura sefardí es una de esas cuestiones ignoradas y sin saber por qué, con la riqueza que tiene y con lo interesante que es y lo curiosa que es, ¿no? Sobre esto tendríamos que hacer 3 charlas aparte, pero bueno. Pero resumiéndolo mucho, me parecía, eso es, como decía antes, ¿no?, es esa idea que se te cuela dentro, que ves además que en el mundo que te rodea, que nadie sabe nada de ello, y al final, bueno, pues es uno de los motivos que te impulsan también a sacarlo fuera y a tratar de compartirlo, ¿no?, con los demás. Yo creo que no debemos dejar esta conversación sin preguntarte el porqué del título, Inarcadia, porque esto yo he visto que es de Et in Arcadia Ego, sí, que a través de la historia ha tenido interpretaciones un poquitito distintas, y me gustaría saber a cuál de ellas te anotas, si es que hasta en el paraíso hay muerte, o si, mira, estoy en la Arcadia, o si simplemente si estaban todos en el paraíso, o que todo lo bueno acaba, nunca se sabe. A ver, ¿por qué razón en Arcadia? En este caso es un componente nostálgico, ¿no? Hay un personaje que echa de menos una Arcadia en la que él se creía, o que en un momento dado tenía al alcance de su mano, o que le hubiera gustado disfrutar en ese momento, y lo echa de menos, lo echa mucho de menos. Y al final, bueno, una de las tramas, vamos a decir, que hay en la novela es recuperar ese paraíso perdido. Eso es, ¿no? En este caso, Arcadia se refiere al paraíso perdido. Paraíso perdido. Sí. 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 Y otra cosa que me gustaría que me contaras, porque en la novela hay muchos diálogos que están en judeo-español, también llamado ladino, y son espléndidos, que son realmente auténticos, que están muy bien hechos, y entonces todo eso ha despertado mi curiosidad también. Tiene que ver un poco con la pregunta de la señora, que es tu afinidad, tu amor. Seguramente has tenido que dedicarte al estudio del judeo español mucho. Yo lo he leído mucho, el judeo español, leía cuando yo estudié en Jerusalén, por lo tanto al principio solía leer
un periódico que salía en ladino y escuchaba Col Israel en ladino, con Moshe, no me acuerdo cómo se llamaba, el gran promotor del ladino en Israel. Y tuve además, trabajaba y tenía compañeros que eran sefaradíes egipcios, también que habían emigrado de España y hablaban conmigo, ellos me hablaban a mí en ladino, ¿no? Y me llevaban a lugares de familias, restaurantes de familias ladinas, y he oído mucho hablar en ladino en vivo y en directo, y me gustó mucho reencontrarme con eso en tu novela. Cuéntame de tu afinidad con eso, porque es muy interesante. Bueno, curiosamente, yo llegué a descubrir la cultura sefardí a través de la cultura andalusí, ¿no? Yo desde pequeño tenía una intriga muy grande de cuando de pequeño nos enseñaban historia, y bueno, llegaba la época de la invasión árabe. Entonces los árabes entraron en el 714, ¿no? 713. Estuvieron aquí en la península durante 8 siglos, y se limitaban a decir, bueno, pues que hubo unos emires, luego un califato, hacía muchos regadíos y poco más. Al principio, bueno, pues luego lo vas pensando y dices, jo, qué aburrimiento, ¿no? 800 años haciendo regadíos, haciendo peleándose contra los reinos del norte de vez en cuando, y al final marchándose, ¿no? Y empecé a estudiar, ¿no?, más sobre la época andalusí. Y ahí es donde descubrí la importancia que tenían los judíos sobre todo en la época califal, a partir de Abderramán II, III, y con Al-Hakem, y posteriormente, ¿no?, con los reinos de taifas y demás. Y me pareció muy sorprendente, ¿no?, porque de eso no se hablaba nunca. Así como de los árabes se decía sin mal, o que habían estado 800 años y luego se fueron, de esto no se mencionaba absolutamente nada, ni una media palabra. Simplemente pasaban directamente a 1492, que se expuso a los judíos. ¿Y dónde estaban los judíos? Y nunca hablan de la pérdida que significó para el reino que los judíos hayan emigrado, en todos los sentidos. Sí. En la medicina, en la astronomía, en la física y incluso en las lenguas. En la escuela de Toledo, que quedó desmantelada con todo esto, y que fue una contribución no solo a la cultura de España, sino que fue una contribución a las ciencias universales, al conocimiento de los árabes, porque los judíos hablaban hebreo y hablaban árabe y podían traducir a lenguas romances, que es como hemos nosotros llegado a adquirir los conocimientos científicos de astronomía y matemáticas y geometría que tenían los árabes. Para el Reino de España significó una pérdida que le tomó siglos recuperar, ¿no? Y de eso tampoco se habla. Esta es la famosa anécdota del sultán Selim II, otomano, que pidió audiencia al embajador del Reino de Aragón, que era Fernando Católico, con él, y se la denegó. Y cuando fue a pedir explicaciones, dice, no recibo yo a embajadores de un reino que empobrece deliberadamente el suyo para enriquecer el mío. O sea, no me merece ningún respeto ese rey, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues ahí, ¿no?, sobre todo dice, bueno, expulsar a los judíos, ¿qué judíos? ¿Dónde estaban los judíos, no? Y a través de ahí empecé a investigar mucho sobre toda esa cultura. Y cuando tuve contacto en Turquía con la comunidad judía de Estambul, empecé a colaborar con una publicación que tenían, que crearon, ¿no?, en Shalom. judío español. Shalom, ese periódico, pero que por razones culturales lo publican en turco. Tenía antes solo una paginita en judío español, hasta que decidieron crear un suplemento semanal en judío español íntegramente. Y bueno, pues les caí bien y de vez en cuando, una vez al mes aproximadamente, publicaba un artículo en judío español, ¿no? Me ayudaba a pulirlo porque tenía mis faltas, y lógicamente una de las redactoras del suplemento, y bueno, pues
a través de su historia, además. Tiene también algunas expresiones jaquetiescas, esta chica, porque ellos son judíos que provenían de Marruecos. Y ahí es un judío español muy distinto al de Oriente, al de Turquía y Grecia y demás, claro, sí. ¿no? Entonces, esta chica tiene mezcla los judeo-españoles que son turcos, hablan en el judeo-español turco. Esta chica tiene expresiones que he estudiado también de la jaquetía marroquí. Todo esto tiene unas lecturas muy interesantes que tienen que ver con la inmigración y con la circulación de las culturas impulsadas por cosas terribles como son las guerras, las expulsiones. Cuando en el siglo XX, a principios del XX y sobre todo después de la Primera y también de la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar inmigrantes judíos a la Argentina, trajeron con ellos muchas cosas, trajeron oficios, trajeron conocimiento, pero trajeron además, en la medida en que empezaron a existir obreros en la Argentina, empezaron a existir sindicatos. Y la mayor parte de los obreros técnicos eran judíos. Llegaron a publicar el primer panfleto sindical en defensa del derecho de los trabajadores ante el gobierno, se publicó en yiddish. O sea, si sabéis lo que es el yiddish, el equivalente de judío español, de los judíos de Ashkenaz, o sea, del resto de Europa, y no como los sefaradín son los de España. Y se publicó durante bastante tiempo aquel panfleto de los trabajadores en yiddish. Claro, cuando empezaron a llegar trabajadores que se formaban, que eran cristianos y que empezaban a trabajar en las fábricas, por solidaridad decidieron añadir una página en castellano también. Y ese es el principio de los movimientos sindicales en la Argentina, con los judíos llegados de Europa. Interesante el paralelo que se traza con el ladino. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta candente, porque ya llevamos dando la lata un rato largo. Si no, ¿qué te parece? Pues sí, porque yo creo que sí, hemos expresado muchas cosas, muchas ideas. Yo no sé si hemos aburrido, si hemos si hemos encantado. Sí. Ya. Es lo que decíamos al principio. No lo puedo asegurar porque en este país eso es. Ya. En principio no me consta, ¿no? Pero bueno, si lo vemos en ese pasado, no podríamos. Y si los personajes objetivos se pueden si hay algo real de todo eso. La realidad si es 100% real, sí. Bueno, como comentaba antes, la trama en principio es una trama de ficción, ¿no? Tanto los personajes como la trama las relaciones que se montan entre ellos, pero está basado en también, o sea, tiene base de datos reales, de hechos reales. El lenguaje, como ha dicho Eduardo, pues procura ser fiel reflejo de la realidad, es decir, los judeoespañoles que se expresan en esa lengua, he procurado que sea lo más exacto posible a cómo se expresan en la realidad. Y en ese sentido sí tiene eso. Dentro del componente de ficción hay sí. Es lo mismo, es esta cosa. Es la cosa que Le dicen ladino, pero no es que sea ladino porque es malo, que se entienda que es del latín, es una forma. Ya, pero el ladino proviene del latín, en definitiva. Se le llamaba, claro, cuando se empezó a hablar el castellano era una lengua romance muy primitiva
y los judíos que continuaron hablando en la lengua romance hablaban el ladino, un lenguaje derivado del latín. Puede ser. Tengo algún elemento de respuesta a eso. El vino hizo italiano. La casualidad que yo no estoy pero un poco más abajo. Y el ladino de allí es una lengua local, pero no tiene nada que ver con una comunidad judía. Es como un resto de hablantes latinos que como vivían en valles muy aislados, preciosos, quedaron físicamente aislados también. Y ahora, bueno, se intenta mantener un poco el segundo, no tiene una gran literatura, pero tiene una maravillosa literatura oral, sus cuentos, unas narraciones de su mundo, de espíritus, de su mitología, que es maravillosa, pero no tiene nada que ver con ninguna comunidad perdida. Y es un poco demasiado, digamos, rural para que hubiera una comunidad judía, digamos, se llama ladino porque, como decía Eduardo, viene hablaba con ladino, o sea, una zona donde se hablaban ladinos los idiomas, pero se quedó como congelado, digamos, no es congelado, los idiomas, pero no tiene nada. Bueno, si les parece, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, nos vamos a despedir. Les vamos a agradecer muchísimo, ¿verdad, Fernando? La presencia, sí, la paciencia. Esperamos no haberlos aburrido demasiado. Eso, muchísimas gracias por venir y a todos y ha sido un placer, de verdad.